Hola, pues el sexenio de Vicente Fox terminaba el año 2006. Se vinieron las elecciones y estas estuvieron muy reñidas entre el entonces candidato al Partido de la Revolución Democrática Andrés Manuel López Obrador y el candidato del Partido Acción Nacional Felipe Calderón Hinojosa. A grado tal fue que ganó el último de los mencionados las elecciones, pero con un mínimo, menos de un 1% a su favor de los votos. Y me llamó mucho la atención a mí lo que hizo Felipe Calderón el mismo día de su toma de protesta. La toma de protesta en realidad fue un teatro horrible. Los candidatos de oposición cerraron con candados y cadenas las 5 puertas de acceso principal a la Cámara Legislativa y el presidente electo tuvo que entrar con una gran cantidad de personas armadas del Estado Mayor Presidencial para tomar protesta que se llevó a cabo en un rito fuera de orden, y salió de ahí. Y esa misma tarde, el día 1 de diciembre en que tomó protesta, acude Felipe Calderón al Campo Marte ante las Fuerzas Armadas a tomar lista de las Fuerzas Armadas. A mí me llamó mucho la atención este detalle porque pensaba en su momento cuando estaba viendo la noticia, ¿qué está haciendo este señor en el Campo Marte si él es el comandante máximo de las Fuerzas Armadas? Por consecuencia, las Fuerzas Armadas deben acudir ante él y no él, y no al revés. Pero así sucedió, y aquí quiero hacer aclaración de un antecedente que creo que nos va a venir a dar un poco de luz sobre lo que vino a pasar en el sexenio de Felipe Calderón. ¿Recuerdan ustedes que les había comentado que se había hecho la reforma al artículo 21 constitucional en el 94 y en el 95 salió la ley general de seguridad pública? El nombre es otro, es un nombre muy largo, pero al fin de cuentas esta es la ley que salió y que creó el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Y dentro del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que tenía algunas virtudes, por ejemplo, se incluían asociaciones o representantes de la sociedad civil, pero se incluyeron también a los secretarios de la Defensa y de Marina. Entonces, cuando se aprueba la ley por el Congreso Federal, los legisladores de oposición, inconformes con esto, acuden ante la Suprema Corte para pedir una declaración de inconstitucionalidad, porque decían los legisladores, el hecho de que estén la Marina y la Defensa en el Consejo de Seguridad Pública está privando del carácter civil a las fuerzas de seguridad pública, en tanto que hay una intromisión militar. Y por otro lado, pues los militares deben estar en los cuarteles en tiempos de paz. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución en el año 2000 que creo que fue la base para lo que vino a suceder ya en forma determinante durante el sexenio de Calderón. La Suprema Corte dice no es inconstitucional porque las Fuerzas Armadas pueden auxiliar a la autoridad civil en el combate al crimen, siempre y cuando estén bajo la supervisión y orden de la sociedad civil, de la autoridad civil. Aquí la Suprema Corte nos estaba diciendo si pueden utilizarse el ejército, a la marina o a la fuerza aérea, se pueden utilizar para el combate al crimen en México, pero siempre y cuando estén bajo las instrucciones y el orden de la sociedad civil. Bien, esta situación de Felipe Calderón cuando toma protesta, algunos comentaristas y politólogos han mencionado que pues implica un ingreso a la presidencia del país sin una verdadera legitimación, y que debido a esto buscó
Felipe Calderón cómo legitimarse y se le hizo muy fácil decir voy a combatir al crimen organizado y voy a acabar con el narcotráfico en México. Y bajo esta premisa sacó al ejército mexicano a las calles. Se vino un caos tremendo. Los que vivimos esa época pues lo sufrimos, la gran cantidad de muertes, los daños colaterales, como dicen en el ejército, en donde muchos civiles inocentes caían muertos por la actividad o las guerras entre el ejército y los narcotraficantes, pero también se vino una situación muy difícil. Antes los narcotraficantes tenían su propia guerra, y era entre ellos. Ellos peleaban por territorios en México. Y si querían, vamos a decir, Ciudad Juárez, pues los grupos de poder se peleaban el territorio de Ciudad Juárez y entre ellos se mataban. Pero cuando Felipe Calderón pone al ejército en el combate al crimen, entonces estos grupos criminales tienen que enfrentar ya no la guerra, tan solo la guerra entre ellos, sino también la guerra contra el Estado. Y esto trae consigo un caos tremendo y un crecimiento del crimen que fue exponencial y que nos ha causado un grave daño a todos los mexicanos. Comento esto en la siguiente aportación. Gracias por su atención.